Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a discutir otra propiedad cinética, que es la densidad de corriente de intercambio al equilibrio, y que le vamos a llamar con un nombre más corto, como J0, para después utilizarla en algunas simulaciones que ustedes van a hacer para su pila, a partir de también la ecuación de Tafel que discutiré en este video. Entonces, la densidad de corriente de intercambio al equilibrio la vamos a pensar con una analogía, y en este caso va a ser esta vía rápida, en donde tenemos coches que van en una dirección hacia el norte y otros coches que van en dirección contraria hacia el sur. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces, si estamos pensando en J como una propiedad con dirección, estamos pensando que es también vectorial. Si nosotros ahora analizamos la corriente total, que sería la corriente anódica más la corriente catódica, estaríamos observando que una de ellas, o bueno, sí, una de ellas sería negativa porque las direcciones son contrarias. Así que nosotros vamos a asignar a la corriente anódica como la corriente positiva y la corriente catódica como la corriente negativa, solo por convención. Vemos entonces en esta vía rápida que hay muchos coches y cada uno de estos coches va a representar un electrón, es decir, la carga que va moviéndose en dirección hacia la reducción, en una reacción de reducción, por ejemplo, de hidrógeno. Estamos consumiendo electrones por cada protón, y en esta otra dirección estaríamos pensando en el mismo equilibrio de hidrógeno, pero en la oxidación, en donde las moléculas de hidrógeno estarían liberando electrones y estaríamos pensando en esta corriente de oxidación. Si nosotros ahora nos ponemos como observadores en esta señal, que podría ser nuestra referencia, y estuviéramos aquí parados mirando pasar a los coches, como registrando todos los que van hacia la dirección sur por segundo, a lo mejor estaríamos registrando 6 coches, y al mismo tiempo los que están pasando hacia la dirección norte, y a lo mejor estarían pasando también 6 coches. Cada uno en esta analogía es un electrón, entonces estaríamos pensando en que 6 electrones pasan hacia la reducción y 6 electrones pasan hacia la oxidación. En este registro, en este momento, entonces estaríamos pensando que 6 coches, que son los que estamos observando en la reducción o en la dirección catódica, en el equilibrio, son los mismos que están pasando hacia la oxidación en la dirección anódica, en el equilibrio, y entonces así es que como estaríamos definiendo la densidad de corriente de intercambio J0 en el equilibrio. Como ustedes pueden ver, entonces esta analogía nos presenta una carretera muy transitada con muchísimos coches. Esto significa, en esta analogía, una densidad de corriente de intercambio muy grande, porque pueden pasar muchos electrones en un sentido y muchos electrones en el sentido contrario. Pero si nosotros ahora pensamos en una vía en donde solo hay un coche que va en una dirección y un coche en el que va en la dirección contraria, pues entonces la densidad de corriente de intercambio que podríamos registrar sería muy pequeñita. Así pues, entonces, estas densidades de corriente de intercambio al equilibrio, nosotros las asociamos con la eficiencia en las reacciones. Una reacción con una densidad de corriente de intercambio de equilibrio muy pequeñita sería una reacción poco eficiente y por lo tanto sería una reacción lenta. En cambio, una reacción con una densidad de corriente de intercambio de equilibrio muy amplia o muy grande sería una reacción muy eficiente y por lo tanto una reacción rápida. Así pues, entonces, nosotros podemos seguir con el ejemplo del equilibrio de hidrógeno, en donde tenemos la reducción del protón al hidrógeno o la oxidación del hidrógeno al protón, y lo podemos representar en esta curva de polarización, en donde tenemos en el eje de las
X, el sobrepotencial, que también es una propiedad cinética que ya vimos, y en el eje de las Y, la densidad de corriente. La exponencial anódica, como ya discutimos en otro video, que podemos representar con la ecuación de Butler-Volmer como una exponencial, sería esta corriente anódica, ¿sí? Y estaría representando la dirección del equilibrio que va del hidrógeno gas hacia el protón. Y la representación en el gráfico de la corriente catódica sería la exponencial negativa para la ecuación de Butler-Volmer, y en este caso pues estaremos definiéndola como la corriente catódica, que sería la representación del equilibrio del protón hacia el hidrógeno. Para poder hacer la reacción de hidrógeno, ya sea hacia la reducción o la oxidación, podemos utilizar diferentes electrodos. En este caso, en esta lista están varios electrodos que servirán como electrodos inertes porque no van a participar en la reacción, solo van a ser los que me faciliten los electrones para la reducción o la oxidación. Y están también registrados diferentes valores de densidad de corriente de intercambio en su forma logarítmica. Y como ustedes pueden ver, entonces, para cada uno de estos electrodos tenemos un valor específico de la densidad de corriente de intercambio. Y si sacamos el logaritmo, para el paladio tenemos el valor más alto, y entonces eso sería... representaría la idea de que el paladio es un material de electrodo en donde la reacción de reducción o de oxidación de hidrógeno ocurre más rápido o más eficiente. Y en el otro extremo, entonces, sobre el mercurio, que tendríamos la densidad de corriente de intercambio más pequeñita, es en donde ocurre más lento o menos eficiente. Así visto, entonces, los materiales de electrodo pueden considerarse como catalizadores. En realidad, electrocatalizadores. El paladio sería, y el platino y el rodio serían electrodos muy convenientes para poder hacer una reacción eficiente de reducción o de oxidación de hidrógeno. Y por otro lado, para hacerla muy lenta, podríamos utilizar cadmio, manganeso, o mercurio. La densidad de corriente de intercambio la estamos viendo como esta representación entre la que podría ser la exponencial teórica con la ecuación de Butler-Volmer y la base de la corriente cero, que es algo que nos estaría dando esa diferencia como la densidad de corriente de intercambio. Como esta diferencia no la podemos sacar directo de la ecuación de Butler-Volmer, porque cuando la resolvemos, esta ecuación, la corriente total nos va a dar cero. Es decir, la corriente en el equilibrio es cero. Y cuando esto es cero, entonces la J0 ya no se puede sacar, sería igual a cero. Y como estamos viendo esto, no nos da información. Para poder hacerlo, entonces, lo que tenemos que resolver es una ecuación distinta o que puede provenir también de esta de Butler-Volmer, pero en un intervalo distinto del que nosotros estamos tratando de sacarlo en este momento, que es en el equilibrio. Podemos ver que la ecuación de Butler-Volmer se puede representar en la oxidación como esta exponencial y podría ser entonces esta aproximación. Y en la reducción como esta exponencial negativa, que podríamos poner en esta otra aproximación, y entonces tendríamos estas representaciones. Esta sería la exponencial negativa y esta sería la exponencial positiva. Bien, y entonces el equilibrio sería esta distancia que hay desde la exponencial, que hemos calculado con Butler-Volmer, hacia la base, que es en donde tenemos la corriente cero. Aquí tendríamos entonces la corriente anódica, la corriente catódica de equilibrio y la corriente anódica de equilibrio. Para eso entonces vamos a utilizar la ecuación de Tafel, que es una ecuación empírica que se propuso Tafel a principios del siglo XX y que tiene esta forma, en donde tenemos el sobrepotencial, que es igual
dos constantes empíricas, A y B, y el logaritmo es función del logaritmo de la densidad de corriente. Estas constantes empíricas se pueden interpretar a partir de la ecuación de Tafel que vimos antes, y entonces A, que tenemos aquí, estaría conteniendo el logaritmo de la densidad de corriente de intercambio al equilibrio, y B sería esta otra parte, y como ustedes pueden ver, tiene la forma de una ecuación lineal. Entonces A puede ser descrita como la ordenada al origen y B como la pendiente. Esto es para la reacción de oxidación, en donde tenemos 1 menos beta, y esto para la reacción de reducción, en donde tenemos menos beta. De esta manera, entonces nosotros podemos sacar una gráfica en donde podemos hacer en el eje de la Y el logaritmo de la densidad de corriente, eso es lo que estamos poniendo en esta gráfica, y en X la densidad, el sobrepotencial, perdón. Así pues, entonces, para poder sacar estas líneas que estábamos viendo antes, a partir de la ecuación de Bottler-Volmer, lo que vamos a hacer es entonces a sacar el logaritmo, ¿verdad? Y ustedes observan que entonces con este logaritmo ya tenemos la densidad de corriente de intercambio al equilibrio, como la ordenada al origen, y esta otra parte que es de la línea recta en la oxidación. Para la reducción tenemos lo mismo, sacamos el logaritmo de la exponencial y tenemos entonces el logaritmo de la densidad de corriente de intercambio para la reducción. Cuando ponemos estas dos gráficas, estas dos rectas para una misma reacción, que es la reacción de reducción o de oxidación del protón, entonces la densidad de corriente de intercambio, el equilibrio o el logaritmo de esa densidad de corriente, de esa J0, debe ser igual, se intersectan. De esa manera, entonces ya podemos calcular J0. Para hacer las simulaciones, entonces, ustedes ya tenían esta propuesta para el sobrepotencial, en donde el ejemplo que habíamos hecho era para la reacción de cobre. En este caso solo está representada la reducción de cobre, es decir, en el sentido de izquierda a derecha, pero ustedes pueden hacer la simulación para lo que corresponda en su pila. Si ustedes lo que tienen es la oxidación de cobre, porque el cobre es metal y se está oxidando, entonces la simulación tiene que ser de derecha a izquierda, es decir, hay que irlo oxidando. Y entonces ya tienen la propuesta de los puntos de avance o los momentos de avance, la concentración de la especie con respecto a ese avance de reacción, el potencial calculado con la ecuación de Nernst para cada uno de los puntos, y luego el sobrepotencial calculado con respecto a cada ecuación de Nernst. El sobrepotencial, recuerden que es función del potencial calculado menos el potencial estándar. Y ahora lo que vamos a hacer es la determinación de la corriente. Entonces, tienen el avance de la reacción, el sobrepotencial con los datos calculados de la simulación. Y ahora, dependiendo del equilibrio que ustedes estén simulando, pueden utilizar la corriente catódica, si es para su reacción de reducción, o la corriente anódica, si es para su reacción de oxidación. Para cada una de ellas van a sacar entonces el logaritmo. El logaritmo para la reducción tiene que ir con valor absoluto, porque recuerden que el logaritmo de números negativos no tiene sentido, y lo que estamos viendo en la reducción es que pues si hay reducción, si hay corriente, pero no es una corriente que tenga sentido matemático, sino que se definió en términos convencionales para poder diferenciarla de la otra corriente, ¿sí? Entonces le ponemos el valor absoluto. Y en la corriente de oxidación pues no tenemos problemas porque siempre van a ser valores positivos. La corriente de reducción les va a salir una exponencial como la línea morada, y la corriente de
oxidación les va a salir una exponencial como la línea naranja, para que después entonces puedan hacer esta gráfica en donde van a poner el logaritmo de la densidad de corriente en el eje Y y el sobrepotencial en el eje X para poder sacar la densidad de corriente de intercambio en la ordenada al origen. Bien, eso es todo.